está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a los que están a través de las imágenes y los que están a través de la radio de la 96.9 FM El Cambio. El Señor los bendiga y qué bueno es poder tener este tiempo donde vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Yo lo invito a que busque su Biblia y que pueda abrir en Segunda de Samuel. Hay una historia, Segunda de Samuel capítulo 6. Hay una historia muy hermosa. Pero mientras usted está buscando allí, tomémonos un minuto y a ver si podemos mirar o podemos... ¿Estamos en qué mes estamos? Octubre. ¿Cuál es el mes que sigue? Noviembre. ¿Qué otro mes? ¿Y qué pasó? Se terminó el año, dice alguien, ¿no? O comienza un año nuevo. Así que octubre, noviembre y diciembre. Diga conmigo 3 meses. Dígalo fuerte, 3 meses. 3 meses. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3 meses? Muchas cosas pueden pasar en 3 meses, pero es interesante saber que la Biblia, que es la palabra de Dios, deja antecedente, o sea, esto sería la escritura que deja antecedente y aquí está plasmada la victoria del hombre y la derrota del hombre. La bendición del hombre y la maldición del hombre. Aquí está plasmado todo. Y cuando uno llega a la Biblia y descubre algo, tiene que saber que si uno decide ser hijo de Dios, ¿y cómo se es hijo de Dios? Porque mucha gente dice ser hijo de Dios, pero ser hijo de Dios es abrir tu corazón a Jesús, permitir que Jesús entre a tu corazón, que Él sea el dueño de tu vida, que Él sea el que gobierne tu vida, y eso hace que automáticamente seas hijo de Dios. Y ya como hijo, tener herencia del Padre. Amén. Entonces es interesante saber que las promesas que están en la Biblia están escritas ¿para quién? Para nosotros los hijos de Dios, diga. ¿Para quién? Para nosotros los hijos de Dios. Y entonces alguien que está lejos, que para mí no están escritas. Si usted es hijo de Dios, para usted también están las promesas y para usted también están los antecedentes. Porque nosotros, y siendo malos padres, damos buenas dádivas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando nos sentábamos a la mesa y éramos los 9 hermanos ahí sentados en la mesa, el plato que se servía era para cada uno igual. Por ahí alguno que otro repetía porque tenía deseo de comer, pero no se hacía diferencia. Era siempre, se dice que no hay diferencia entre los hijos. A veces hay hijos que son más cercanos a los padres que otros, pero en realidad a la hora de la provisión, a la hora de repartir, no hay diferencia. Sí hay diferencia cuando en esa relación, porque dice que hay una diferencia, también lo dice Malaquías, entre el que sirve y el que no sirve a Dios. Pero hablando un poquito de eso, cuando uno viene a la Biblia, que es la palabra de Dios, y encuentra que Dios en un momento de la historia de la humanidad hizo algo por alguien y esa persona era un hijo de él, ¿qué significa eso? Que es un antecedente para nosotros saber que podemos reclamar o podemos esperar o podemos confiar que de la misma manera que lo hizo con uno de nuestros hermanos, por más que haya pasado miles de años, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha cambiado, Dios no tiene problema con el tiempo. Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. O sea, Dios no ha cambiado. Y si Dios en miles de años a medición humana nuestra hizo algo por alguien, también lo puede hacer por nosotros. Así que decirle que está al lado tuyo, Dios va a hacer esta palabra, va a ser
en tu vida. Esta palabra se va a vivir en tu vida. Si usted lo cree, yo quiero que la leamos juntos. Dice Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dijimos octubre, noviembre y diciembre. ¿Lo tiene? Un octubre, un noviembre y un diciembre de hace miles de años atrás, sucedió algo. ¿Lo encontró? Dice, y estuvo el arca ¿de quién? De Jehová, ¿a dónde? En la casa de Obed-edom geteo. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a qué más? Y a toda su casa o a toda su familia. Y dice versículo 12, fue dado ¿qué? Aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y qué más. Y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó ¿cómo? Con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y esto es palabra de Dios. Y este es un hermoso antecedente. Esto es algo que Dios deja plasmado en su palabra para entender que de la misma manera que alguien decidió llevar el arca de Dios, representa en este tiempo la presencia de Dios. ¿Y cómo se lleva la presencia de Dios hoy? En nuestro corazón. Por eso cuando hablábamos al principio que ser hijo de Dios es abrir nuestro corazón y permitir que Él entre a nuestro corazón. Y que sea el dueño, el Señor de nuestra vida. Obed-edom estaba tomando en aquel entonces el arca, el cofre, donde estaba la presencia de Dios simbolizada y donde ese cofre estaba de alguna manera representando a lo que hoy nosotros vivimos, que es a Jesús entre nosotros y en nosotros. Así que este Obed-edom fue sabio y se llevó esa arca a su casa. La llevó a su cotidiano andar. Lo llevó a su cotidiano vivir. La habrá puesto en un lugar donde cada día que se levantaba sabía que estaba allí y tenía que darle lo mejor, lo primero. Era la presencia de Dios en su casa. Ya no estaba en una carpa especial, no estaba todavía el templo, no existía el templo, estaba en un lugar especial. Ya no estaba ahí, ahora estaba en su casa. ¿Dónde estaba? La presencia de Dios tenía un lugar principal en el campamento de los israelitas. David tenía un lugar principal, una carpa especial para recibirla, pero ahora no estaba en ese lugar, ahora estaba en su casa. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuánto valoramos la presencia de Dios en nuestra casa? Yo creo que Obed-edom todas las mañanas se levantaba y con gritos de júbilo daba gloria a Dios por tener la presencia de Él en su casa. Entonces es importante saber que si hay alguien que toma la misma decisión que tomó este varón, usted sabe la historia viene, hubo un momento de muerte, un momento difícil, un ejército pagano que se lleva el arca y Dios los castiga con tumores y viene toda una historia donde se querían desprender de eso porque para ellos le era de maldición, pero para un hijo de Dios la presencia de Dios le es de bendición. Mucha gente resiste el evangelio porque hay negocios turbios, porque hay un montón de cosas que finalmente hacen de alguna manera malestar en personas que no quieren saber nada con Dios. Pero para nosotros los hijos de Dios, tener su presencia es una bendición. ¿Alguien dice amén? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante porque en 3 meses Dios puede hacer grandes cosas. Usted dice, pero lo hace instantáneo, sí, pero hay que empezar. Yo hablaba estos días con un matrimonio que no concurren a la iglesia y que tienen problemas bastante importantes, problemas muy difíciles y un pronóstico no bueno si Dios no entra en el asunto. Entonces yo le decía, tienen 3 meses por delante. Pónganse en una meta en estos 3 meses y busquen a Dios y concurran a una iglesia y denle a Dios el primer lugar, entréguenle en su vida y prueben y dentro de 3 meses nos encontramos. Y me van a contar lo que pasó. Es interesante saber que Dios te da una oportunidad y a veces perdemos el tiempo en tantas cosas.
Esta familia tenía como casi 10 años de matrimonio, pero era un fracaso total. 10 años contra 3 meses. ¿Qué le parece? Exactamente. Y la gloria va a ser para Dios, y lo que Dios va a ser maravilloso, como lo hizo con alguien que decidió llevar a su casa y darle la importancia que se merece. Pero eso no va a alcanzar solamente, o sea, no solamente va a alcanzar a tu vida, a tu matrimonio, sino que va a alcanzar a los que te conocen. Tu familia va a ser noticia, pero ya no va a ser una noticia trágica o una mala noticia, sino que tu familia va a ser una buena noticia. La Biblia dice, correrán a ti, ¿por causa de qué? Por causa de mí. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, cuando uno tiene la paz, cuando uno puede tener la presencia de Dios aún en su casa, las personas que te conocen y que te rodean dicen, wow, ¿te enteraste lo que pasó? Dice Marino, ¿se acuerdan Marino? Ya no le pega a la mujer como le pego yo, ya no le insulta. Ese vecino sí que está loco. Así dice la canción, ¿no? Pero vemos que Obed-edom dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero hubo alguien que se tuvo que atrever. Mirá lo que tenés al lado y decirle, vos sos Obed-edom. Profetizale. O Obed-edona sería. No sé, pero la verdad es que tiene que haber uno. A veces, por supuesto, que siempre hablamos que el varón es el sacerdote de la casa y tiene esa autoridad dada por Dios para bendecir la casa. Pero quizás hay alguien que dice, no, pero mi esposo no quiere saber nada. Bueno, pero qué bueno es saber que Dios empieza a obrar con el primero que le cree. Cuando alguien le cree a Dios y avanza a través de la fe, Dios empieza a obrar y empieza a correr la noticia. Porque dice el versículo 12, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque no es común que la gente hable de que te va bien, ¿no? Pero mirá, por ahí uno se equivoca en algo y eso sí es noticia, ¿no? Pero cuando te empieza a ir bien, aunque la gente no quiera decirlo, lo empieza a ver y lo empieza a desear. Y lo empieza a querer. Y hay algo que la gente no puede obtener, como siempre decimos, por más que ande con una carretilla llena de lingotes de oro. ¿Sabe lo que es? ¿Cómo se llama? Paz. Paz en el corazón. Resultado de la presencia de Dios. Paz. Paz en medio de la tormenta. Paz en los momentos difíciles. Paz. Interesante, porque en 3 meses, y lo primero que, mientras meditaba en esta palabra, lo primero que se me vino fue cuando Moisés nació. Moisés nació, fue hermoso, precioso, pero había un veredicto o una orden del rey de Egipto que había que matar a todos los varoncitos. Y dice la Biblia que su mamá lo vio hermoso y lo retuvo. Y dice que lo escondió por 3 meses. 3 meses que lo tuvo allí escondido, tratando de ella protegerlo. Hasta que se dio cuenta que ya no podía más. Y cuando lo soltó, ahí lo tomó Dios. Interesante, ¿verdad? En estos 3 meses tenés la gran oportunidad de empezar soltando tu vida a Dios, o de hacer como hizo la mamá de Moisés, tratarlo de retener, tratarlo de tener, hasta que la situación creció y ya era imposible. Como uno sabe, un nene, a medida que va creciendo, se va haciendo notar más en la casa, ¿sí o no? Cuando es muy chiquito, la comida y bueno, pero cuando va creciendo, se va haciendo notar cada vez más. Moisés tuvo que la mamá soltarlo, y cuando lo soltó, Dios tenía un plan. Decirle al que tenés al lado tuyo, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu familia. Y si uno tiene a Jesús en el corazón, por más que la adversidad sea grande, por más que alguien haya dictado ruina o maltrato en tu vida, Dios dice otra cosa. Dios dice, te bendeciré y serás bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, ¿no? Después veo también registrado en la Biblia cuando María queda embarazada y se va a visitarla a su parienta, y dice la Biblia que cuando hubo un gran gozo, ese encuentro, los niños saltaron en su vientre, y dice que ella se quedó por 3 meses.
3 meses para compartir la bendición. ¡Wow! 3 meses. 3 meses para contar y soñar juntos. ¿No? Porque creo que de eso se trata, ¿no? Cuando uno empieza a gestar algo en Dios, cuando uno empieza a escuchar una palabra que te motiva, qué bueno es tener al lado tuyo a alguien que esté motivado de la misma manera, ¿no? Ellas dos estaban embarazadas. Y entonces hablaban, y seguro que va a correr, y mirá cuando lo llevemos a la plaza, y entonces cuando nos pida ir a tomar un helado a la heladería de siempre, y lo llevemos a cortar el pelo a la peluquería de siempre. ¿No? ¿No está pensando en algún nombre? Y la lleve, y seguro que Mario me lo va a cuidar ahí cuando le esté por cortar el pelo, o el otro, y está pensando ahí charlando, ¿no? Y diga ay, ni siquiera. Pero es interesante soñar juntos y tener ese mismo sueño. Ellas dos. Una había sido elegida por Dios de una forma muy heroica. María, la madre de Jesús, había sido seleccionada de una forma heroica. Ella había decidido aceptar el desafío de Dios de una forma heroica porque le podía costar la vida según esa cultura. Y la otra parienta estaba viviendo una vida de calvario, ya que Dios la había bendecido en su alta edad con un hijo que para ellos era imposible. Interesante, ¿no? Las dos bendecidas y las dos gestando algo que sabía que solamente podía venir de Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, muchas veces tenemos que tener cuidado a quién nos acercamos para contarle el sueño, ¿no? Esa gestación de la fe. Entonces Dios nos da una palabra y tenemos que juntarnos con alguien que esté motivado en creerle al mismo Dios que hemos decidido darle nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Entonces nuestra fe va a crecer a través de que yo me rodee de personas de fe. Rodéese con personas negativas y va a ver cómo le va a hacer el día largo, y nunca tiene una palabra, todo mal, todo para atrás, ya. Y entonces uno dice, no, ¿cómo puede vivir así? Pero rodéese con personas que aman a Dios y sirven a Dios y desean a Dios y le creen a Dios. Y usted mismo se va a sentir motivado y va a avanzar junto a ellos. Eso fue lo que hizo María y Elizabeth en ese momento. Es interesante. Es interesante. Otra de las cosas otro ejemplo que se me vino de la palabra de Dios, porque digo que lo que está aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios, son antecedentes para nosotros. Otro de los ejemplos es cuando Pablo llega a la isla de Malta, ¿se acuerda? Pablo llega a la isla de Malta después de un naufragio, llega a la isla, cuántos naufragios hay en nuestras vidas, ¿no? Que se pierden un montón de cosas. Pero qué bueno es tener la vida, porque hay oportunidad. Nunca te lamentes por lo que perdés. Nunca. En Cristo no perdemos. Decirle al que está al lado, en Cristo no perdemos. En Cristo no perdemos. Porque con los que tenemos a Jesús tenemos nuestro futuro eterno asegurado. Pablo venía de un naufragio, había perdido, había sufrido. Cuando se llega con mucho frío, llega donde estaba el fuego y dice que va a tirar unas leñas y de entre las leñas que le sale una serpiente y se le prende allí. Y toda la isla dijo, mirá, este sí que es un delincuente. ¡Ja! ¿Qué dicen de vos? Cric, 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 cric. Este es un delincuente. Mirá cómo viste, cómo ahora se va a morir hinchado. Así dicen muchos de vos, ¿sí o no? No se haga problema que de mí también. Así se va a morir hinchado, dice. Pero dice que Pablo sencillamente se sacudió. ¿Qué hizo? Decirle al que está al lado tuyo, sacudite de esas cosas, no le des importancia. Sacudite. Él se sacudió, dice que se sacudió y siguió. Y la gente lo miraba y esperaba. No pasa nada, día 1, día 2. Pero la historia es apasionante. Dice que él estuvo en esa isla por 3 meses. 3 meses en esa isla haciendo la obra poderosa de Dios. 3 meses en la isla que todos primero lo condenaban y lo trataban como un delincuente. Ahora todos ellos corriendo, trayendo sus enfermos, viniendo con sus necesidades. Y Pablo ministrando y predicando a Cristo y cambiando la realidad de esas familias que en su momento esperaban que se hinche y muera. Entonces es interesante saber
que Dios en 3 meses puede cambiar la realidad no solamente de tu vida, sino de tu ministerio. La realidad de lo que Dios está usando, de la manera que Dios te está usando a vos. Y uno dice, pero yo soy pastor todavía, pero ¿cómo es esto? Uno tiene que empezar a pastorear la casa. Cuando uno pastorea bien la casa, después todo lo demás viene solito. Entonces es interesante saber que Dios te llamó aún para que pastorees a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, que se enteren que sos un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Jesucristo y que ahora no salís del empleo con algo que le pertenece a tu patrón porque ahora sos de Dios. Gloria a Dios, amén, así tiene que ser. Ahora ya no te miran como te miraban antes y por ahí están diciendo este es un delincuente y va a morir. Y sin embargo Dios en estos 3 meses que restan del año puede marcar una gran diferencia a través de tu vida. Tan solamente créelo. 3 meses. 3 meses Obed-Edom, 3 meses Moisés para salir al propósito de Dios, 3 meses María y Elizabeth hablando y soñando juntas, hasta que luego cada una se fue a dar a luz lo que Dios le había dado. Y 3 meses de un Pablo, que más allá de que venía de una pérdida y no poca, que casi le cuesta la vida, él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que tenía un propósito. Él tenía que llegar a donde Dios lo había llamado. Él tenía que hacer la voluntad de Dios y por el camino se iba a encontrar con naufragio, con látigos, se iba a encontrar con víboras, se iba a encontrar con un montón de cosas. Pero él sabía que tenía que llegar a un lugar donde Dios lo había mandado. Lo mejor que te puede pasar en estos 3 meses es experimentar el poder de Dios y saber que hay un lugar que Dios tiene ya preparado. Hay un lugar donde vas a poder desarrollarte y donde vas a ser una pieza fundamental del reino de Dios. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero dejarte esta palabra. 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo vas a empezar el 2014? En el 2012 se terminaba el mundo, ¿era, no? Vino el 2013, no se terminó nada. En el 2013 era el año de la yeta, el año de todo lo malo, el año de donde no podías iniciar nada. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la bendición de Dios está en nosotros. 2014, ¿cómo lo vas a empezar? Pastor, faltan 3 meses. Sí, faltan 3 meses. En estos 3 meses tenés que prepararte para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en tu familia. Y no seas solamente un religioso más, no seas solamente un concurrente más, sino que seas alguien que conoce el poder de Dios. A Obed-Edom nadie le podía decir, no, esto de Dios no sirve. No, él tenía la bendición en su vida, en su familia y en su casa. Es lo que Dios promete, es lo que Dios te está prometiendo. Este es el tiempo, amigo. Este es el tiempo, familia. Este es el tiempo donde Dios te está llamando a entregarle tu corazón. Señor, oro por los que están a la distancia y declaro en el nombre de Jesús que en estos 3 meses, aquellos que se atreven hoy a empezar este camino de fe, declaro en el nombre de Jesús que Dios va a obrar en favor de tu vida y de tu familia. Y lo que el diablo había preparado para maldición, Dios lo va a tornar en bendición. Y lo que el diablo había hecho para que todos los demás vieran tu fracaso, Dios lo va a tornar en bendición. Lo declaro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tienes. Lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que Dios no hace diferencia. Si lo hizo con Obed-Edom, lo hace contigo también. Dios va a hacer volver los corazones de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de los esposos a las esposas y viceversa. Dios, cuando alguien le cree al Señor, cuando alguien se para firme en Dios, cuando alguien toma la palabra, le dice al Señor, si tu palabra me lo dice, si tu palabra me lo promete, si en ella está escrita, yo lo creo y yo sé que también viene sobre mi vida y yo sé que también viene sobre mi familia. Si alguien se para en esta fe, si alguien se para en esta fe, Dios va a responder de una forma poderosa y es lo que Él te promete en este tiempo. Señor, los bendigo y declaro bendición sobre su vida. Declaro un nuevo tiempo. Tú los vas a sorprender. Octubre, noviembre y diciembre para la gloria
de Dios. Aleluya. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Los Cardales. Bueno, llegamos al fin, ¿no? Pero si te quedaste con deseos de seguir escuchando, seguir conociendo, bueno, como ves al pie de la pantalla, allí está nuestra dirección, está nuestros números de teléfono. Realmente tenemos interés en conocerte, en poder hablarte y profundizar, el conocimiento de Dios para tu vida, ¿no? Ser pueblo de Dios, ser hijo de Dios tiene beneficios que realmente te van a sorprender. Los beneficios, el primer beneficio, y como lo decía el mensaje, es el beneficio eterno, ¿no? De tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero queremos alentarte a que puedas acercarte a una de nuestras reuniones, puedas compartir con nosotros un tiempo de palabra, un tiempo de bendición, y que también nos puedas seguir a través de FM El Cambio 96.9 y todas las formas que te dimos a través de allí al pie de la pantalla. Has podido tomar quizás nota y podernos seguir y puedas seguir creciendo tu fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y de eso se trata cada vez que salimos aquí a través del Canal 4, es para hacer que tu fe pueda crecer al punto de que puedas disfrutar los beneficios del reino. Así que Dios te bendiga y te esperamos. Y como siempre decimos, Cardales, tierra de bendición, tierra de avivamiento. Dios te está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios.